Días, queridos amigos y amigas. Continuamos el día de hoy con nuestro seminario sobre el libro de Santiago o de Jacobo, es igual. El día de hoy parece que complementa la semana con nuestra reflexión bíblica del día martes. Es decir, una de esas charlas que lo revuelcan a uno, una de esas reflexiones, uno de esos estudios que invierte totalmente el concepto que teníamos de muchas cosas, que entra directamente en conflicto con la tradición, la cultura, lo que nos han enseñado. El día de hoy solo nos vamos a concentrar en dos versículos de este capítulo cuarto del libro de Santiago, versículos 11 y 12. Y aquí hay algo que es fundamental, porque son dos elementos que en nuestra cultura son supremamente marcados: criticar y juzgar. Al que le caiga el guante, que se lo jairo, perdón, que se lo chante. Es un tema bastante profundo, el tema de la crítica y directamente el tema del juicio que hacemos sobre los demás. Dice allí el versículo 11 del capítulo cuarto del libro de Santiago: hermanos, no habléis mal unos de otros. ¿Ya? Y con eso tan simple de no habléis mal, ya cayó el palo y mató al hombre. Fácil. ¿Por qué? Porque cuando hablamos mal, y hoy vamos a elaborar una cadena de conceptos de lo grave que es. Les decía, este estudio bíblico de la mano del que realizamos el día martes sobre Eclesiastes 7 se hacen bastante pesados, nos confrontan de una manera muy abierta con las cosas de la palabra de Dios, frente a las tradiciones, la cultura, la idiosincrasia. Y este solo aparte, no habléis mal unos de otros. Con esto hay tema a mucho rato. Vamos a ver cómo directamente el hablar mal unos de otros ataca, confronta directamente: amarás a tu prójimo. Y de allí se desencadenan, se generan una cantidad de cosas que finalmente nos llevan a una conclusión increíble, en la que dice uno: ah, caramba, con que así es la cosa, ¿sí? Así es la cosa. Cuando el ser humano asume el hablar mal de otra persona, esto es un sinónimo directo de superioridad. Yo soy superior al otro, por eso hablo mal del otro. El otro no lo hace
como yo lo haría. Yo soy mejor que el otro. ¿Lo ven? Y eso tiene una connotación, porque pensar, asumir que yo soy superior a otra persona es un acto abierto de soberbia. Y hemos disertado ampliamente lo que Dios hace con los soberbios. Recuerda, Dios resiste al soberbio. Y esto es grave, porque si Dios resiste al soberbio, se rompe el vínculo con Dios. Y cuando se rompe el vínculo con Dios, estamos por nuestra cuenta. ¿Ve lo grave del asunto? Va de nuevo. Hablar mal de otro ser humano automáticamente nos hace superiores a ese ser humano. La condición de superioridad nos lleva a una posición de soberbia. La condición de soberbia nos lleva a ser resistidos por Dios. Y el estar resistidos por Dios nos lleva a apartarnos de Dios. Y al estar apartados de Dios, estamos solos. Y esto es, como dirían algunos, solo la punta del iceberg. Esto es solo una parte de lo que implica hablar mal de los demás. Y eso es algo que en nuestra cultura está muy arraigado. Recuerdo la frase de un político, amigo personal, muy querido, que decía, usted tiene que aprender a vender su panela sin hablar mal de la del vecino. Y aquí es al revés. Aquí el punto es yo brego a destruir al otro para yo ser el mejor. O peor aún, para ser el único. Así no sea bueno. Tremendo esto. Ahora bien, hablar mal es un sinónimo dentro del contexto que lo estamos manejando de la murmuración. Y esto es algo que a todas luces está mal visto, perdón, está muy mal visto por Dios. La murmuración, el hablar mal del otro, es algo que Dios cuestiona fuertemente. La Biblia taxativamente lo establece. Lo encontramos aquí, donde lo estamos hablando en Santiago 4:11. Lo encontramos en Levítico 19, del 16 al 18. O sea, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Claramente se nos dice, hablar mal del otro, mala cosa. Va de mal en peor. La Biblia nos lo dice. Y solo cito estos dos porque hay muchísimos versículos que hablan de esto. En el Evangelio hay cantidad de citas. Y estamos hablando de hablar mal del otro, del murmullo. Reitero dentro del contexto que estamos viendo. Luego, cuando nosotros hablamos mal del otro, cuando nosotros murmuramos del otro, automáticamente, implícitamente, lo que estamos haciendo es
un juicio del otro. ¿Recuerda eso? Yo soy mejor que él. Automáticamente estoy haciendo un juicio. ¿Cuál es el juicio? El otro es más malo, más peor, como decían, que yo. Yo estoy estableciendo una escala de bien y de mal. Y cuando hago eso, lo que estoy haciendo es un juicio. ¿Se da cuenta? Cuando yo hago un juicio en una condición de poder, lo que estoy asumiendo es una posición de arrogancia. Y ya vamos a ver qué pasa. Ya vamos a ver lo grave del asunto. Cuando yo asumo una posición de arrogancia a través de un juicio sobre el otro, quiero decir que yo soy suficiente. El parámetro lo pongo yo. Cuando el parámetro lo pongo yo, cuando yo soy suficiente, sencillamente no necesito a Dios, pues yo soy suficiente. Yo sé establecer lo que está bien y lo que está mal. ¿Está viendo el problema que se nos deriva con este? Y ahí es cuando uno escucha a muchas personas que dicen, pero es que no es justo. Ah, ¿usted es justo? Sí, claro. Oh, ok, o sea, usted no necesita a Dios. El único que es justo y sabio es Dios. No hay justicia en el hombre. Y mire cómo todo esto se deriva de algo tan simple como un murmullo, como el hablar mal unos de otros. ¿Está viendo el problema? Mire por todo lo que hemos pasado. Tremendo. Cuando usted establece un juicio al hablar mal del otro, al murmurar del otro, usted incurre en una condición de soberbia. La condición de soberbia lo hace autosuficiente. Usted determina qué está bien y qué está mal. En otras palabras, usted se hace juez. Y cuando usted se hace juez, ya usted no necesita a Dios, usted determina qué está bien y qué está mal. No, usted ya no necesita a Dios. Una vez más, llegamos a la misma conclusión. Usted está por su cuenta. Usted está solo. ¿Se da cuenta? Ahora bien, ¿cuál es el problema a fondo que se genera cuando hablamos mal unos de otros? ¿Cuál es el problema cuando realmente incurrimos en esa murmuración, en ese juicio? El problema es que se deriva, sale de allí algo que la Biblia cuestiona muy fuertemente y es que salen contiendas, envidias, rivalidad, egoísmo, chismes, salen de allí. Ahora bien, ¿en qué parte de la Biblia se dice que los chismes, las contiendas, que todo esto que hemos hablado, que parte precisamente de hablar mal los unos de los otros, es malo? La Biblia no dice que eso es malo, ¿no?
Apunte, apunte allí. 2 Corintios capítulo 12 versículo 20. Segunda epístola de Pablo al pueblo de Corinto, capítulo 12 versículo 20. 1 Pedro, primera epístola personal de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2 versículo 1. A ver si lo que le estoy diciendo es mentira, a ver si es o no una falta grave. Los chismes, las contiendas, las envidias, el egoísmo, la realidad, a ver si eso sí es bueno o no es bueno. O no, pues no. La Biblia no dice, no, la Biblia sí dice, claro que sí dice. Ahora bien, ¿cuál es la herramienta con la que nosotros hablamos mal unos de otros? ¿Cuál es la herramienta con la que nosotros murmuramos? ¿Cuál es la herramienta con la que nosotros hacemos juicios? No, esa no es. Esa sí es la lengua. ¿Lo vio? Y Santiago sobre el tema de la lengua es, ah, no, se me olvidó todo lo que hablamos de Santiago 3, Santiago capítulo 3. Ah, eso sí, Santiago capítulo 3, versículos 1 al 12. Todo ese Santiago 3 del 1 al 12, nos habla del problema de la lengua, del problema de las murmuraciones, del problema de los juicios, del problema del control de la lengua. Recuerda, Santiago lo compara allí con un caballo, con un barco. De todo eso hablamos aquí. Y no contentos con que Santiago lo haya hablado explícitamente en su capítulo 3, aquí, en el capítulo 4, en el versículo 11 sobre el que estamos, vuelve y lo repite. Ah, que es que a mi Santiago no me cambia. Perfecto, no hay lío. Coja la epístola de Pablo a la iglesia de Filipo. Filipenses, capítulo 2 versículos 14 y 15. A ver qué dice. Aquí mire todas las citas que le he dado sobre el tema. Santiago 4, Santiago 3, Filipenses capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, un montón de citas. O sea, el tema es importante para Dios. Y mire de dónde arrancamos, de un elemento supremamente sencillo. No habléis mal unos de otros. Santiago 4:11. Mire de dónde arrancamos, y mire dónde vamos. Esto es un tsunami de conceptos bíblicos, teológicos. Mire la cadena que se ha ido armando de eventos concatenados que nos apartan, como lo hemos dicho en esta charla, de Dios. Ahora bien, hay unos amigos romanistas por ahí que establecen claramente, es que yo no le robo a nadie, yo no mato a nadie, yo soy bueno, ya, pum. Cuando usted dice, yo soy bueno, la implicación a la disconversa es totalmente válida. Si yo soy bueno, los demás son malos. Si todos somos buenos, no hay referente. Es como si todos fuéramos iguales. El problema es que hay unos más iguales que otros. O sea, no todos somos iguales. Cuando yo digo, yo no peco, automáticamente lo que estoy diciendo es, otros sí pecan, yo no. Del problema que estábamos explicando ahora, de la arrogancia, de por qué no necesito a Dios entonces. Es tremendo. O sea, esto es tremendo, man. Esto es fuerte. A ver, vemos qué implicaciones tiene el hablar mal los unos de los otros. Miremos que
consecuencias, qué implicaciones tiene? Yo le veo más o menos tres o cuatro. La primera es que aunque la persona que habla mal del otro, que hace el juicio, cree estar diciendo la verdad y cree estar siendo justo, estamos partiendo del mejor panorama. Porque el chisme es cuando ya no es cierto y yo sé que no es cierto, pero sin embargo lo digo. Cuando la persona que habla mal del otro cree, está convencida de que está diciendo la verdad, eso no le autoriza a decirlo. El hecho de que usted lo sepa no quiere decir que usted está facultado por Dios para hacerlo, para decirlo. Ojo, esto es muy delicado. Y mire que estamos partiendo de que el que lo dice puede estar diciendo una verdad, puede. Él está convencido que eso es verdad. Y eso le da derecho a que usted lo diga en otras partes abiertamente. Esa se llama franqueza. No, eso no es franqueza. Eso es otra cosa muy distinta. Franqueza es cuando yo le digo a la persona involucrada, la llamo y le digo, mira, te está pasando esto, esto y esto y esto y esto. Y creo que esto es así, es así, es así, es así. Y le doy la oportunidad al otro de que me demuestre que yo estoy equivocado, o si no estoy equivocado, estoy en lo cierto, le estoy ayudando a que el otro mejore. ¿Ve la diferencia? Eso es franqueza. Pero dígaselo al involucrado, dígaselo al que es, no lo diga por fuera. ¿Qué es lo que está tratando Santiago en este versículo 11? No habléis mal unos de otros. Primero, el hecho de que yo crea que lo que estoy diciendo es cierto, no me faculta de decirlo. Segundo elemento, la mayoría de las veces, hablar mal unos de otros nos lleva abiertamente a un falso testimonio, a decir algo que no es cierto. El hecho de que a mí me parezca no quiere decir que es así. Ojo con esto. Esto nos lleva a un falso testimonio. Me imagino, creo que no necesito recordárselo, pero se lo voy a recordar. Vaya a Éxodo 20:16 o vaya a Deuteronomio 5:20. Éxodo 20:16, Deuteronomio 5:20. ¿Y qué voy a encontrar allá? El decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y adivine qué dice uno de ellos. Ah, no. ¿Sabe qué dice? No darás falso testimonio. Cuando usted habla mal del otro, usted está dando falso testimonio. Número 3. Cuando Santiago, en su epístola, en este capítulo 4, en este versículo 11, cuando, o sea, es quizás uno de los únicos versículos donde en 3 veces, después de llamarlos mentirosos, Santiago nos llama hermanos. ¿Y eso qué tiene que ver con hablar mal los unos de los otros? ¿Sabe por qué? Porque cuando Santiago dice esto y nos llama hermanos, lo que está diciendo es que este mensaje es única, exclusiva, taxativa, indefectiblemente para los creyentes en Dios, para los hijos de Dios. O sea, este mensaje no es para todo el mundo. Si usted no cree en Dios, ¿qué pierde? A lo que le provoque, estamos en un país libre, haga lo que quiera. ¿Cuál es el problema? Que no tiene juez ni ley.
de la trascendencia. Este mensaje es únicamente para los que dicen o decimos o son o dicen ser hijos de Dios. Los otros que, pues que se frieguen, o sea, como dicen los españoles, pues nada, venga que te jodan. Pero a los hijos de Dios, por eso Santiago les llama hermanos. ¡Ey, pilas! No vayan a hacer esto. Porque si hacen esto, se rompe el vínculo con Dios. Lo acabamos de explicar. ¿Me hago entender? Y volviéndonos un poco al punto anterior del falso testimonio. Ojo, esto es grave, 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 grave. Cuando nosotros hablamos mal los unos de los otros, repitiéndome al falso testimonio, normalmente lo que hay detrás de hablar mal de otra persona es la destrucción de esa persona, del problema. Detrás de eso, lo que se está buscando es una destrucción de otro ser humano. Destruimos su integridad, destruimos su capacidad, destruimos su autoestima. Y esto es absolutamente contrario a lo que Dios nos dice. Ojo, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice algo muy delicado. Dice que cuando somos murmuradores, estamos enfermos. Somos enfermos y estamos sin Dios. Somos solos. Ve la gravedad de la murmuración, del hablar mal del otro. Ay, la Biblia donde dice eso. Ay, ah, no. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 1 versículo 30. Ah, mírelo, léalo. No me crea, es que usted no tiene que creer nada. A la Biblia, por lo de todas las citas bíblicas, para que usted vaya y los confronte. Lo que hacía la iglesia de Berea. La iglesia de Berea, los bereanos, en Hechos de los Apóstoles, ¿qué hacían? Iban a escuchar y, vengámonos, sentémonos a ver qué hacen. Eso sí dice ahí, la Biblia dice que eso es grave. Estamos enfermos cuando murmuramos y hacemos chismes. Cuando hablamos mal los unos de los otros, la Biblia dice grave. Mala cosa. Después de hacer toda esta inmersión en el tema de hablar mal los unos a los otros, que es el versículo 11 del capítulo cuarto de la epístola personal de Santiago, del libro de Santiago. De todo esto se deriva uno de los puntos más álgidos, más delicados, que es un punto bastante grave, y es el punto de el juicio, de juzgar al otro, que lo explicamos al principio de la disertación. O sea, cuando nosotros hablamos mal de otro, lo que estamos haciendo en última instancia es juzgándolo, haciendo un juicio sobre el otro, ¿sí? Y aquí hay un punto que la Biblia es especialmente enfático, el tema del juicio. Se los voy a leer textualmente, si me permiten, porque creo que es importante, realmente es importante. Santiago 4:11, se los voy a leer. Textualmente, dicen allí, Santiago capítulo cuarto, versículos 11 y 12, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Eh, mm, ha sido más claro. ¿Mm? Fácil, fácil.
simple, sencillo. Normalmente cuando hacemos un juicio, lo que hacemos es una crítica destructiva del otro. Y ya vimos, en la palabra de Dios claramente se dice, pues, y vos quién sos para que andes juzgando. ¿Sí? Vos no sos quién. Es lo grave del tema. Es muy grave. Lo que les decía ahora, o sea, cuando nosotros hablamos mal del otro, lo que hacemos es destruir, destruir. Ojo, siempre el juicio es una crítica destructiva del otro. En segundo lugar, sobre el tema del juicio, eh, como lo acabamos de leer, el juicio no convalida la ley, no la ratifica, no respalda la ley, sino por el contrario, invalida la ley. Cuando yo hago un juicio, yo me estoy creyendo superior a la ley. Invalido la ley con mi juicio del problema que hay. Y la ley la dio Dios. La ley la establece Dios. Luego el juicio lo hace Dios, no yo. Y los seres humanos, en especial nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, es muy dada a andar enjuiciando a todo el mundo. Es muy dada a ir haciendo juicios porque sí, pues porque es que yo puedo, quiero y no me da miedo. Le cuento que no puede y aunque quiera, le debería dar miedo. Usted se está haciendo al papel de Dios. Usted no es quien. Normalmente nosotros cogemos uno, dos, tres elementos que ahí medio encajan y ya con eso armamos todo un juicio. Y vamos y juzgamos. La instrucción de la Biblia y la instrucción de Santiago son tan distintas. Vaya con la persona involucrada, siéntese. La Biblia dice, exhorte al hermano, dígale qué es lo que está haciendo mal para que él se pueda enmendar, pero no ande murmurando y hablando de él por fuera. Eso no se hace. Deje de estar haciendo eso. Eso no se hace. ¿Comprende? Ve la delicadeza del asunto. Eso no se hace. Pao, pao. Cuando nosotros aplicamos la ley o cuando nosotros hacemos un juicio de otro, queremos todo el poder, queremos toda la ley, toda la pena para el otro que estamos enjuiciando. Ah, pero no para nosotros. Cuando nosotros nos van a enjuiciar, y no, haceme el pasito, pero mira que no vale la pena, pero mira que es una cosa muy sencilla. ¿Yo cuándo? Yo no. Cuando se trata de juzgar al otro, con sedicia. Pero cuando nos van a juzgar a nosotros, no, haceme pasito, mira que no valió la pena. ¿Y qué pasó? No pasa nada. En serio. Mire la gravedad del asunto. Le invito a que vaya a Mateo 7, versículos 1 al 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 6. Y Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 37 al 42. Que hablan precisamente de esto. O sea, ¿cómo podéis ver la paja en el ojo ajeno y no veis la viga en el ojo tuyo? Saca primero tu viga para que puedas ver bien y así saques la paja del otro. Somos felices viendo la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el ojo nuestro.
¿Sabe? Y esa es nuestra cultura. Se da cuenta el problema del juicio. O sea, este es un estudio bíblico tremendo. Y les decía, cuando juzgamos nos hacemos Dios, nos hacemos a la labor de Dios, asumimos el rol de Dios y estamos tan lejos de eso. No se le olvide algo para ir cerrando este tema de hablar mal del prójimo, de los demás o de hacer juicios. No se le olvide, todo poder y toda autoridad es dada por Dios. No es potestad del hombre hacerse a una autoridad per se. Toda autoridad, todo poder es dado por Dios. Vaya allá, Romanos capítulo 13, versículos 1 al 6. Vaya, vaya. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 6. Toda autoridad es dada por Dios. ¿Sí? Y esto de querer asumir el rol, el papel de Dios, es quizás de lo más grave. Porque Satanás, el diablo, quiso hacer lo mismo. Isaías 14. Y seré semejante al Altísimo. ¿No le gustó Isaías 14? No, ok. Génesis 3, capítulo 3. Sabe Dios que el día que probéis del fruto del bien y del mal, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Espero que esta reflexión bíblica, este estudio bíblico, les sea de utilidad. Reflexión. No habléis mal los unos de los otros. No juzguéis al hermano.